¿Sabías que tu mayor obstáculo no está afuera, sino dentro de ti? No es el diablo, ni tus circunstancias, ni las críticas, sino un enemigo silencioso que habita en lo más profundo del corazón, el ego. Este enemigo invisible es tan peligroso porque se esconde detrás del éxito, el reconocimiento y la necesidad de ser aprobado, hasta que un día, sin darte cuenta, comienza a sabotear tu propósito y tu relación con Dios. Si no lo confrontas, puede robarte lo mejor que el Señor ha preparado para tu vida. En este mensaje profundo y transformador, vamos a explorar la vida del rey Saúl, un hombre con un llamado divino impresionante que, lamentablemente, terminó perdiéndolo todo por no saber vencer su propio orgullo. A través de su historia, aprenderás a identificar las señales de un corazón lleno de ego, a comprender cómo el orgullo se manifiesta sutilmente y a descubrir los peligros de vivir para impresionar a los hombres en lugar de agradar a Dios. Pero este no es un mensaje más, es una invitación al crecimiento real, al quebrantamiento que transforma. Aquí no encontrarás palabras suaves ni motivación superficial, sino una confrontación con verdades bíblicas que desafiarán tu espíritu. Serás retado a examinar tu corazón, dejar atrás las apariencias y abrazar un verdadero arrepentimiento que te lleve a la plenitud del propósito divino. Si estás cansado de vivir atrapado en la necesidad de validación, si anhelas un cambio espiritual auténtico, este es tu momento. Suscríbete ahora y sé parte de una comunidad comprometida con la transformación genuina. Juntos aprenderemos a vivir para la gloria de Dios, con corazones humildes y rendidos al propósito eterno. No te pierdas este mensaje que puede marcar un antes y un después en tu vida. El ego es uno de los enemigos más peligrosos que enfrentamos, precisamente porque opera en lo oculto, disfrazándose de confianza, seguridad e incluso espiritualidad. No se manifiesta con un ataque evidente, sino con pensamientos sutiles de autosuficiencia, la búsqueda de reconocimiento y el deseo de ser exaltado. La historia del rey Saúl es un ejemplo impactante de cómo el ego puede sabotear el llamado de Dios en nuestra vida. Saúl fue elegido por Dios como el primer rey de Israel, un hombre con gran potencial, descrito como alto, apuesto y destacado físicamente. Sin embargo, a pesar de su impresionante apariencia, le faltaba lo más importante: un corazón quebrantado y humilde delante de Dios. Saúl nunca pasó por un proceso de formación espiritual profundo. Saltó de la cuna al trono, lo que lo dejó vulnerable ante su propia inmadurez y orgullo. El problema con el ego es que se camufla tan bien que es difícil detectarlo. Saúl parecía obedecer, pero en realidad siempre actuaba según su propio criterio, ignorando las instrucciones claras de Dios dadas a través del profeta Samuel. Un ejemplo claro es cuando, en lugar de esperar al profeta para ofrecer el sacrificio, 1 Samuel 13, se desesperó y lo hizo él mismo, violando el orden divino. No era su función, pero el ego le hizo creer que él podía hacerlo mejor y en su propio tiempo. El ego nos lleva a priorizar la opinión de las personas sobre la obediencia a Dios. Cuando Samuel lo confrontó por su desobediencia con Amalek, 1 Samuel 15, Saúl no mostró un arrepentimiento genuino. En lugar de reconocer su error sinceramente, pidió ser honrado delante del pueblo, mostrando que su imagen pública era más importante que la corrección de Dios. El ego lo cegó tanto que su mayor preocupación era su reputación, no su relación con Dios. Este enemigo silencioso puede manifestarse de muchas formas: al buscar reconocimiento, al resistir la corrección, al compararse con otros o al minimizar los errores propios. El ego alimenta la autosuficiencia y la falsa espiritualidad, creando una barrera que impide que Dios moldee nuestro carácter.
Por eso es crucial examinar nuestro corazón a la luz de la palabra. ¿Estamos sirviendo para ser vistos? ¿Obedecemos solo cuando nos conviene o cuando nos exalta? La verdadera grandeza en el reino no se mide por cuántos nos aplauden, sino por cuánto estamos dispuestos a rendirnos y ser obedientes, incluso en lo secreto. El ego no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también destruye la comunión con otros. Un corazón lleno de orgullo se ofende fácilmente, no acepta corrección y genera divisiones. El llamado de Dios es a caminar en humildad, reconociendo que toda capacidad, todo don y toda oportunidad provienen de Él. Así como Saúl, muchos hoy en día comienzan bien, pero al ser expuestos al éxito o la visibilidad, su ego no es capaz de ser controlado. Por eso necesitamos un proceso de quebrantamiento. Dios no promueve a aquellos que buscan su propia gloria, sino a los que se rinden a su voluntad. El primer paso para vencer al ego es reconocer su existencia y someter nuestro corazón al Señor con sinceridad. Que este sea el día donde decidas romper con el poder del ego. No permitas que un enemigo interno te robe lo que Dios ha preparado para ti. El ego y la desobediencia, un obstáculo para el propósito divino. El ego no solo es un enemigo silencioso, sino que se convierte en un obstáculo directo para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Se manifiesta como autosuficiencia y resistencia a la obediencia total. La historia de Saúl es un reflejo claro de cómo un corazón lleno de ego puede llevar a la desobediencia y, en consecuencia, al fracaso espiritual. Dios le dio a Saúl instrucciones específicas a través del profeta Samuel. Debía destruir por completo a Amalek, un enemigo declarado de Dios. Sin embargo, Saúl decidió obedecer a medias, perdonando al rey Agag y guardando lo mejor del botín. Su excusa fue que lo hacía para ofrecer sacrificios a Dios, pero la realidad era otra. Su ego lo había llevado a creer que su propio juicio era superior al mandato divino. Esta actitud revela una verdad peligrosa. Cuando el ego gobierna, reinterpretamos la obediencia para que se ajuste a nuestras preferencias. El ego nos hace pensar que podemos modificar los mandamientos de Dios según nuestra conveniencia. En lugar de rendirnos a la voluntad de Dios con humildad, justificamos nuestras acciones con argumentos que suenan espirituales, pero que en realidad reflejan orgullo y autosuficiencia. Saúl no solo desobedeció, sino que al ser confrontado, en lugar de arrepentirse genuinamente, buscó excusas y culpó al pueblo. 1 Samuel 15:24. Esta actitud es peligrosa porque revela un corazón más preocupado por la apariencia que por la transformación interna. El ego lleva a las personas a centrarse en la opinión de los demás, buscando validación externa en lugar de la aprobación de Dios. Saúl quería conservar su imagen pública de rey poderoso, aunque ya había perdido la unción y el respaldo divino. Esto nos enseña que un líder puede conservar el título, pero perder la presencia de Dios si su corazón no está alineado con la obediencia. La desobediencia parcial es una evidencia de un ego no rendido. Cuando Dios da una instrucción, espera una obediencia total, no porque Él sea un dictador, sino porque su voluntad es perfecta y sabe lo que es mejor para nosotros. Sin embargo, el ego nos hace creer que sabemos más, que tenemos derecho a negociar con Dios, olvidando que la obediencia es el verdadero sacrificio que Él desea. El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. 1 Samuel 15:22. El ego no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también bloquea nuestro crecimiento espiritual. Un corazón lleno de orgullo se vuelve sordo a la corrección. El ego cierra nuestros oídos al consejo sabio y a la reprensión amorosa, distorsionando nuestra percepción de la realidad.
Así como Saúl no pudo aceptar la corrección de Samuel, muchas veces permitimos que el orgullo nos impida crecer y ser moldeados por Dios. El resultado final del ego es la separación de la presencia de Dios. Saúl perdió el reino, no por falta de habilidad, sino por un corazón obstinado. Su desobediencia reiterada lo llevó a ser desechado, no porque Dios no fuera misericordioso, sino porque él persistió en ignorar la voz de Dios. El llamado de Dios es claro. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Solo un corazón rendido puede experimentar la plenitud del propósito divino. Romper con el ego implica reconocer nuestra dependencia total de Dios, entender que sin Él nada somos y abrazar la obediencia con un corazón sincero y humilde. Que este sea un día para reflexionar. ¿Estoy obedeciendo a medias? ¿Está mi corazón más enfocado en la apariencia que en la obediencia? Decide hoy rendir tu ego al Señor y caminar en verdadera sumisión a su voluntad. El ego y la necesidad de reconocimiento. Un corazón esclavizado a la opinión ajena. El ego no solo se manifiesta a través de la desobediencia, sino también en la constante necesidad de ser visto, reconocido y validado por otros. Esta búsqueda desesperada de aprobación es lo que llevó a Saúl a su ruina espiritual. Su historia revela cómo un líder puede estar más enfocado en mantener su imagen pública que en preservar su relación con Dios. Después de desobedecer a Dios, al no destruir completamente a Amalek, Saúl mostró un patrón claro. Estaba más preocupado por lo que la gente pensara de él que por cómo lo veía Dios. Cuando el profeta Samuel lo confrontó, en lugar de mostrar un arrepentimiento genuino, Saúl dijo: «He pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel». 1 Samuel 15:30. Su confesión no fue un acto sincero de humildad, sino un intento de salvar su reputación. Este es el peligro del ego. Nos hace valorar la percepción pública más que la condición interna del corazón. Saúl no estaba interesado en restaurar su relación con Dios, sino en mantener la apariencia de ser un rey respetable. Quería conservar su influencia y su estatus, aunque ya había perdido la unción divina. El deseo de reconocimiento puede esclavizar el corazón. Cuando vivimos buscando la aprobación de otros, nuestras decisiones comienzan a girar en torno a lo que genera aplausos, no a lo que agrada a Dios. El ego nos lleva a actuar para impresionar, no para obedecer. Nos empuja a liderar con la motivación equivocada, el deseo de ser exaltados, admirados y aplaudidos. En el ministerio y en la vida cristiana, esto puede verse reflejado en actitudes como el predicar para impresionar, no para transformar. De servir solo cuando hay reconocimiento público. Buscar títulos y posiciones por estatus, no por llamado. De desvalorizar las tareas humildes o invisibles. Saúl es un ejemplo de cómo la necesidad de reconocimiento puede alejar a un líder de su propósito original. La verdadera grandeza en el reino de Dios no está en la fama ni en los aplausos, sino en la obediencia y la humildad. Jesús mismo enseñó: «El que quiera ser el mayor entre vosotros será vuestro servidor». Mateo 23:11. El ego nos engaña haciéndonos creer que nuestra identidad está definida por la opinión de los demás, cuando en realidad nuestra verdadera identidad está en Cristo. Cuando nos rendimos a la necesidad de ser aprobados por los hombres, perdemos de vista el llamado divino. Saúl perdió su posición no porque no fuera capacitado, sino porque su corazón estaba más enfocado en su reputación que en su relación con Dios. Esta lección es crucial para todos los creyentes, especialmente los líderes. El ego mal manejado puede convertir a un ungido en un desechado. Puede llevarnos a buscar mantener una imagen perfecta cuando Dios busca un corazón sincero. Puede hacernos aferrarnos a la posición cuando Dios ya se ha movido.
El verdadero éxito en el reino de Dios no está en cuán grande es nuestra plataforma, sino en cuán rendido está nuestro corazón. No se trata de ser reconocidos por multitudes, sino de ser hallados fieles por Dios. Hoy es un llamado a examinar nuestras motivaciones. ¿Buscas la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿Estás liderando para ser visto o para servir? Que nuestro mayor anhelo sea reflejar la humildad de Cristo, quien se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Un corazón libre del ego es un corazón que sirve, obedece y se humilla. Que podamos vivir para la audiencia de uno, Dios. Cómo el ego abre la puerta a la desobediencia y la caída espiritual. El ego no solo busca reconocimiento, sino que también es el motor detrás de la desobediencia espiritual. En la vida de Saúl, el ego lo llevó a actuar fuera de los límites establecidos por Dios, creyendo que su posición de rey le daba el derecho de ignorar las instrucciones divinas. Cuando Saúl recibió la orden clara de destruir por completo a Amalek, incluyendo todo el botín y el ganado, desobedeció parcialmente. No solo perdonó al rey Agag, sino que también retuvo lo mejor del ganado bajo el pretexto de ofrecerlo como sacrificio a Dios. 1 Samuel 15:9. Esta acción no fue un acto de piedad, sino de orgullo disfrazado. Saúl creía que podía modificar la instrucción divina y aún así agradar a Dios, lo que revela la peligrosa influencia del ego, la tendencia a reinterpretar la voluntad de Dios a conveniencia. El ego nos convence de que nuestras opiniones y deseos pueden ser más importantes que la palabra de Dios. Nos hace sentir que nuestras intenciones son lo suficientemente nobles para justificar la desobediencia. Pero Dios no busca sacrificios impresionantes, sino corazones obedientes. Como le dijo Samuel a Saúl con contundencia: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. 1 Samuel 15:22. El ego en la vida de Saúl lo hizo creer que su juicio personal podía estar por encima de la voz de Dios. Cuando un líder comienza a pensar que sus decisiones, popularidad o percepción son más importantes que la obediencia, está en un camino peligroso hacia la caída espiritual. Consecuencias del ego desobediente: autojustificación. Saúl intentó racionalizar su desobediencia con excusas espirituales. El ego nos hace buscar razones para minimizar nuestros errores en lugar de reconocerlos con humildad. Ceguera espiritual. Saúl no reconoció la gravedad de su pecado porque su ego lo había nublado. El ego distorsiona la percepción de la realidad espiritual, haciéndonos sentir justificados cuando estamos equivocados. Rechazo del llamado. La desobediencia de Saúl llevó a que Dios lo desechara como rey. No perdió la corona inmediatamente, pero perdió la unción y el respaldo divino. Un corazón gobernado por el ego puede hacer que una persona siga en su posición, pero sin la presencia de Dios. El problema con el ego es que es sutil. No se manifiesta siempre con arrogancia obvia, sino a menudo a través de pequeños actos de autosuficiencia. Cuando empezamos a creer que sabemos mejor que Dios o que nuestras acciones no son tan graves, estamos abriendo una puerta peligrosa a la desobediencia. El antídoto al ego: la obediencia total. El único remedio para un corazón inflado por el ego es la rendición total a la voluntad de Dios. La obediencia no parcial, no negociada, sino completa y sin reservas. Jesús es el mayor ejemplo de humildad y obediencia, quien, aunque era en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Filipenses 2:6-7.
El ego nos lleva a aferrarnos al poder, la reputación y el control. La humildad nos lleva a soltar todo en las manos de Dios. Cuando soltamos el ego, dejamos de liderar con nuestra fuerza y comenzamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Hoy es un llamado a examinar nuestro corazón y preguntarnos: ¿estoy obedeciendo a Dios por completo o a mi manera? ¿Busco excusas para justificar mi desobediencia? ¿Valoro más mi imagen pública que mi integridad espiritual? El verdadero éxito no se mide por cuántos nos aplauden, sino por cuán rendidos estamos al propósito de Dios. Que podamos ser líderes y creyentes que caminen en obediencia radical, quebrantando el ego y permitiendo que Cristo brille a través de nosotros. El ego y su poder para destruir el propósito de Dios en tu vida. El ego no solo afecta nuestra actitud y decisiones, sino que tiene el poder de desviar y destruir completamente el propósito de Dios en nuestras vidas. La historia de Saúl es un ejemplo trágico de cómo un hombre ungido y llamado por Dios puede perder su destino divino debido al orgullo y la autosuficiencia. Saúl fue escogido como el primer rey de Israel, dotado con una misión clara y una oportunidad para glorificar a Dios a través de su reinado. Sin embargo, su deseo de ser honrado por las personas y de proteger su propia imagen fue más fuerte que su compromiso con la obediencia a la voz de Dios. Desde el inicio de su reinado, Saúl mostró señales de que su identidad estaba siendo definida por la aprobación humana y no por su relación con Dios. Cuando desobedeció la instrucción clara de destruir por completo a los amalecitas y sus bienes, prefirió mantener parte del botín y justificar su desobediencia con argumentos superficiales. Su preocupación no era haber deshonrado a Dios, sino mantener una imagen favorable ante su pueblo y ser visto como un líder exitoso. Esta actitud de buscar validación externa en lugar de una comunión sincera con Dios lo llevó a una desconexión progresiva del propósito divino para su vida. El ego tiene un efecto corrosivo sobre el propósito de Dios porque distorsiona nuestra identidad espiritual. En lugar de recordar que somos siervos llamados por gracia, nos hace pensar que nuestra posición, habilidades o títulos nos definen. El ego desconecta del propósito original, ya que en lugar de enfocarnos en cumplir la voluntad de Dios, comenzamos a trabajar para sostener nuestra imagen personal. Esto es evidente en Saúl cuando, al ser confrontado por Samuel, su preocupación era ser honrado públicamente, no el arrepentimiento genuino. El ego también conduce a la desobediencia recurrente. Saúl cayó en un ciclo destructivo. Desobedecía, era confrontado, fingía arrepentimiento, pero no había un cambio real. El orgullo no solo nos hace caer, sino que nos impide aprender de los errores y nos lleva a justificar nuestras acciones en lugar de rendirnos a la corrección de Dios. Esta desconexión con la verdad divina eventualmente cierra el fluir de la presencia de Dios. La Biblia es clara cuando dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Saúl permanecía en el trono, pero la unción ya no estaba con él. Su liderazgo se volvió vacío, sin la presencia de Dios, porque el ego bloquea nuestra capacidad de rendirnos por completo al Espíritu Santo. El final de Saúl es una advertencia seria. El ego no solo limita nuestro crecimiento, sino que puede llevarnos a la autodestrucción. Su historia concluye con él desesperado, consultando a una adivina y finalmente quitándose la vida. Lo que no fue capaz de vencer internamente terminó destruyéndolo externamente. Esta verdad es poderosa. Lo que no matas dentro de ti terminará matándote a ti. El orgullo sin control tiene el potencial de apagar la voz de Dios y alejarnos de su propósito eterno. El llamado de Dios es claro. Para vivir en el propósito divino es necesario quebrantar el ego.
Jesús enseñó que la verdadera grandeza se manifiesta en la humildad y el servicio. El proceso de rendir nuestro orgullo comienza al reconocer que el ego está presente y que nos impide crecer espiritualmente. Esto requiere un arrepentimiento genuino, no superficial como el de Saúl, sino un cambio real de corazón y de acciones. Dios no busca personas perfectas, sino corazones quebrantados y rendidos. Él está más interesado en tu obediencia y humildad que en tu imagen pública. El mayor enemigo no está afuera, sino dentro de nosotros. El ego es un virus silencioso que se manifiesta cuando buscamos ser reconocidos en lugar de ser fieles al llamado. Que la historia de Saúl sea un recordatorio de que el propósito de Dios es demasiado valioso como para dejarlo perderse por el orgullo. Quebranta tu ego, rinde tu corazón y permite que Dios te use con poder. El ego y la necesidad de un corazón quebrantado. El ego no solo afecta nuestras decisiones y desconecta nuestra comunión con Dios, sino que bloquea uno de los principios fundamentales para recibir la gracia divina: un corazón quebrantado. La palabra de Dios es clara al enseñar que el sacrificio que agrada a Dios es un espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51:17. Un corazón quebrantado es aquel que ha sido moldeado por la humildad y la rendición total a Dios, mientras que el ego endurece, justifica y cierra el camino al arrepentimiento genuino. La historia de Saúl es un claro reflejo de cómo el ego puede cerrar la puerta al quebrantamiento. Cuando el profeta Samuel lo confrontó por su desobediencia, Saúl no mostró un arrepentimiento verdadero, sino un deseo de proteger su imagen pública. Su preocupación era ser honrado delante del pueblo, no restaurar su relación con Dios. Esta falta de humildad lo llevó a perder la oportunidad de experimentar la restauración divina. En contraste, cuando David pecó y fue confrontado, su reacción fue completamente diferente. Cayó de rodillas, confesó su pecado y clamó por misericordia, evidenciando un corazón quebrantado y dispuesto a ser transformado. El ego nos hace creer que mostrar vulnerabilidad es señal de debilidad, cuando en realidad reconocer nuestras fallas es un acto de fortaleza espiritual. Un corazón quebrantado no significa sentirse derrotado, sino estar abierto al proceso de corrección y transformación por parte de Dios. El ego, al contrario, nos impulsa a defendernos, justificar nuestros errores y mantener una imagen de perfección, incluso cuando sabemos que hemos fallado. Un corazón quebrantado permite la obra del Espíritu Santo en lo más profundo de nuestro ser. Cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios, dejamos espacio para que Él nos moldee, sane nuestras heridas y transforme nuestro carácter. Jesús mismo lo enseñó cuando dijo: «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Mateo 5:3. Ser pobre en espíritu es reconocer nuestra insuficiencia y la total dependencia de la gracia divina. El ego también nos impide perdonar y pedir perdón. Cuando el orgullo domina, nos resulta difícil reconocer cuando hemos herido a otros o cuando necesitamos perdonar a quienes nos han fallado. El quebrantamiento, en cambio, nos lleva a entender que todos somos imperfectos y necesitamos la misma gracia que Dios nos ha mostrado. Saúl nunca fue capaz de humillarse ni ante Dios ni ante los hombres, lo que lo llevó a una vida de desconexión y finalmente a un final trágico. El llamado de Dios es claro: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. 1 Pedro 5:6. Un corazón quebrantado es exaltado por Dios porque está alineado con su voluntad y se somete a su proceso de formación.
El quebrantamiento no es la destrucción de nuestra identidad, sino la restauración de lo que fue diseñado originalmente en el corazón de Dios para nosotros. Quebrantar el ego es un proceso diario que requiere sinceridad, autoconfrontación y rendición al Espíritu Santo. Implica reconocer que sin Dios no somos nada y que todo lo que tenemos proviene de su gracia. Significa dejar de buscar la validación de las personas y empezar a vivir para la aprobación del Padre Celestial. Hoy Dios te llama a dejar el peso del ego y abrir tu corazón a un quebrantamiento genuino. No es un proceso fácil, pero es el camino a la verdadera libertad espiritual. Cuando el ego es destruido, el Espíritu Santo tiene la libertad de obrar con poder en tu vida. Rinde tu orgullo, permite que Dios te moldee y experimentarás la plenitud de su propósito divino. El ego es un enemigo silencioso, sutil y peligroso que se esconde en lo profundo del corazón humano. Como lo vimos en la vida de Saúl, este obstáculo puede desconectarnos de la voluntad de Dios, impedir nuestro crecimiento espiritual y llevarnos a decisiones que nos alejan de nuestro propósito divino. El ego busca proteger nuestra imagen, alimentar nuestro orgullo y resistir la corrección, pero el fin siempre es la separación de la gracia y la presencia de Dios. Dios no nos llama a ser perfectos, pero sí a ser humildes y enseñables. Un corazón quebrantado es el que reconoce sus debilidades, se rinde ante Dios y permite que Él lo moldee con amor y sabiduría. La verdadera grandeza no proviene de nuestra imagen, nuestros títulos o la aprobación de las personas, sino de vivir con un espíritu de humildad, dependencia de Dios y obediencia a su palabra. Saúl perdió su reinado no porque careciera de potencial, sino porque nunca permitió que su corazón fuera transformado. Su ego lo llevó a proteger su reputación por encima de su relación con Dios. Sin embargo, la Biblia nos muestra otro camino, el camino del quebrantamiento, el camino de David, quien al ser confrontado con su pecado, clamó a Dios con un corazón arrepentido y fue restaurado. Hoy es el tiempo de examinar nuestro corazón. ¿Estamos buscando la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿Estamos dispuestos a ser vulnerables delante de Él y permitirle que arranque todo orgullo que nos impida avanzar? La invitación es clara. Rompe con el ego, abraza la humildad y camina en la plenitud del propósito de Dios para tu vida. Él exalta a los humildes, pero resiste a los soberbios. Rinde hoy todo orgullo y permite que Dios te forme, sabiendo que en la debilidad su poder se perfecciona.